de Nehemías. En esta ocasión estamos en el capítulo 6, donde tuvimos la lectura devocional. Nehemías capítulo 6. La realidad es que toda persona que Dios decide usar y toda aquella persona que responde a ese llamado de Dios, cumpliendo la tarea que Dios le ha encomendado, debe esperar oposición. Se va a convertir en un blanco andante en el cual Satanás y sus demonios van a intentar lanzar todos sus dardos. Nehemías fue un hombre que Dios puso en su corazón una tarea clara, específica: reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Y en realidad, desde el comienzo mismo, Dios comenzó a usarle, pero no por eso escapó a la oposición. Una y otra vez, Satanás envió a sus emisarios. Así que si usted espera hacer lo que Dios quiere que usted haga, no cuente con que las cosas le van a marchar en el sentido de que todos lo van a aprobar, todos le van a recibir, todas las puertas se le van a abrir. A menudo sucede lo siguiente, y no por eso estamos fuera de la voluntad de Dios. El Señor nos advierte que en medio de la obediencia habrá oposición. Yo no sé si a usted le ha pasado. En mi caso, cuando he decidido una mayor entrega de mi vida al Señor, cuando mi compromiso se ha vuelto más firme, cuando he decidido buscar más de Dios a través de la palabra, de la oración, de tomar decisiones acerca de aquellas cosas con las que todavía lucho como ser humano y que tienen una naturaleza pecaminosa, en medio de esas decisiones es cuando entonces de pronto Satanás ataca tratando de hacerme perder el soporte y hacerme pensar que al fin y al cabo el compromiso no valió la pena. Pero nada más lejos de la verdad, hermanos. El hecho de que seamos atacados por Satanás y sus agentes no es una prueba de que estamos fuera de la voluntad de Dios. Podemos estar en el mismo centro de la voluntad de Dios y estar experimentando adversidad. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí, de traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. Te pedimos ahora que tú nos guíes con tu Espíritu Santo a hablar en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Aunque Nehemías había sido un hombre fiel, si una palabra describe a Nehemías era su fidelidad, el diablo no descansaba. Y ahora cuando llegamos al capítulo 6, ya se estaba formando un complot para derrotarlo. Dice en el verso 1, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, nos dice este versículo que el ataque se produjo cuando ya casi habían terminado la tarea. Casi habían finalizado la reconstrucción del muro. No mucho tiempo antes de que estuvieran listos para celebrar el haber terminado, el diablo levantó su fea cabeza. Ataca. Y esto es tan cierto en la vida que es casi increíble. Por eso el Señor nos advierte en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 12, y al que piense estar firme, mire que no caiga. Porque a veces nos ponemos nosotros mismos en posiciones vulnerables. Hay algo que no se nos puede olvidar nunca, y es que esta obra es de Dios. Nosotros no somos más que instrumentos. Y lo maravilloso de la vida cristiana y del servicio es que cuando Dios nos manda a hacer algo, Él va con nosotros. Su poder nos asiste para poder llevar adelante la tarea. O
sea, no se trata de nosotros, sino de Él. Debemos mantenernos dependiendo de Él, porque en el preciso momento en que nos creemos firmes, dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, Nehemías ya estaba arreglando la ceremonia, digamos, de dedicar el muro terminado. Ya estaba casi cumpliendo su tarea cuando el diablo atacó. Y desde el versículo 2 hasta el final, podríamos decir, del capítulo, encontramos diferentes manifestaciones de los ataques del diablo. Uno y otro dardo son lanzados sobre este hombre de Dios. ¿Qué hizo Satanás? Bueno, primero hubo una invitación personal, aparentemente muy inocente. Dice el verso 2, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Quiero que observen la palabra reunámonos. Este verbo sugiere la idea de una visita compatible. ¿Qué era la llanura de Ono? El campo de Ono. El campo de Ono era una llanura situada a 30 kilómetros al norte de Jerusalén. Era un valle verde, hermoso, fresco. Sanballat y Gesem estaban invitando a Nehemías a una cita. Lo que le estaban diciendo era más o menos como esto: Nehemías, necesitas un tiempo para ti. Has estado trabajando muy duro, has estado pegando ladrillo demasiado tiempo, hemos tenido nuestros desacuerdos, pero podemos unirnos. Ven a Ono y vamos a conversar, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Y qué le dijo Nehemías? Bueno, Nehemías le dijo, no, yo no voy a ir a Ono. Ahora, ¿por qué una respuesta tan directa, tan clara? Dice el mismo verso 2. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Ahora, ¿era Nehemías adivino? ¿Cómo lo supo? Bueno, hay algo que viene de parte de Dios que nos saca de apuro muchas veces y que es un don. ¿Saben cómo se llama? Discernimiento. Una cualidad sin la cual aquellos que estamos en el liderazgo podemos cometer muchísimos errores. ¿Qué es discernimiento? Bueno, discernimiento es poder leer entre líneas. Y es algo que nos da el Espíritu para poder descubrir aquellas cosas que a simple vista pueden no mostrarse con claridad. Y Nehemías descubrió malas intenciones. Descubrió que querían hacerle daño. Y en esta invitación él comprende el problema. Probablemente se dijo, reflexionando, si yo voy, tal vez pueden secuestrarme, asesinarme. Mientras yo esté fuera, la obra va a sufrir. Así que no voy a ir. Dice el verso 3. Y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola para ir a vosotros. Eso es lo que podemos llamar madurez. Tener la capacidad para decir que no, sin dar explicaciones. Y él les dijo que no. Y ellos se quedaron tranquilos. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Aceptaron un no como respuesta? Dice el verso 4, y enviaron a mí con el mismo asunto. ¿Cuántas veces? 4 veces.
Póngase en el lugar de Nehemías, que a usted le pasara eso. La primera le dice que no, la segunda le dice que no, la tercera, voy a ir para qué, como decimos los cubanos, ya no fastidien más. ¿Seguro? Eso fue lo que hizo Nehemías. Las 4 veces le dijo no. Yo le respondí de la misma manera. Esto es un hombre que no se deja intimidar. Pero el diablo es persistente. Y por eso sacó su otra carta. Dice el verso 5. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, pero ahora con una carta abierta en su mano. Primero hubo una invitación personal, ahora llegó una carta abierta. No era una carta privada, en un sobre personal. Era una carta abierta para que todo el mundo que la leyera. La intención era intimidar, amedrentar a Nehemías. Miren las observaciones que tenía la carta con el propósito de ponerle a temblar su rodilla. Dice el verso 6, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificás tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Miren qué carta, qué intención. Era como si le estuvieran diciendo: como usted no vino, cuando le enviamos una invitación amablemente, hemos permitido que se conozca la verdad. Que usted no vino a Jerusalén solo para construir el muro, sino para reunir un grupo de personas y formar una revuelta. Usted lo que quiere es ser rey y está esparciendo profetas por toda la tierra para que lo proclamen como rey y no a Artajerjes. Así que nosotros vamos a mandar esa información a Persia si usted no viene a reunirse con nosotros. Era lo mismo, la misma intención de infundir miedo, porque esa es la intención del diablo. Pero lo interesante de esto es que junto con esta carta vemos algo que el diablo sabe usar muy bien para tratar de opacar el ministerio de un hijo suyo. Y creo que es su arma favorita dentro de las iglesias. ¿Sabe? La lengua, el chisme, el rumor. Si uno verdaderamente quiere entender lo que es el rumor, tiene que leerse Nehemías capítulo 6. Porque aquí está envuelto el rumor. Miren, ¿qué cosa es rumor? Una de las peculiaridades del rumor, una de las características del rumor, es que nunca cita la fuente. No da la cara. No manifiesta quién lo originó. Dice el verso 6. Se ha oído entre las naciones, aunque también dice, y Gasmulo dice, pero en realidad te estaban diciendo que las naciones lo hablaban. Mire, cada vez que yo leo esto, me viene a la mente algunas personas que he conocido en las iglesias, que a veces vienen a hablar conmigo y me dicen esto: pastor, la gente está diciendo. Ustedes saben ya cuál es la pregunta que yo le hago. O la iglesia dice. ¿Quién es la gente? La iglesia somos nosotros. ¿Quién de la iglesia lo está diciendo?
Cuando uno hace esa pregunta para confrontar, generalmente no tiene respuesta, porque la persona no quiere. Y cuando usted le dice, bueno, si no me vas a decir de dónde salió ese rumor, no tenemos nada que hablar. Y si me lo vas a decir, probablemente yo tenga que citar la fuente. Entonces no, ¿verdad? Aquí dice, se ha oído. ¿Cuál es la fuente? El verso 6 revela la falsa conclusión de que Nehemías va a ser un rey según estas palabras. Miren, vamos a observar las características del rumor. En primer lugar, el rumor nunca cita la fuente. Por eso es rumor. A veces los rumores se esparcen en cartas que no se firman. ¿Saben lo que uno debe hacer con una carta que no está firmada? Para la basura. Una persona que no es capaz de poner su firma en una carta, no vale la pena leer lo que tiene que decir. En segundo lugar, el rumor se distingue por la exageración y la inexactitud. Fíjense aquí cómo ellos habían creado una historia, una exageración, algo totalmente falso. Tercero, el rumor conduce a la lesión personal y a la incomprensión. ¿Cuál fue el resultado del informe que se dio con respecto a Nehemías? Bueno, lo hirió, en efecto, porque el rumor está diseñado para eso, para herir. Sin embargo, piensen esto, Nehemías quedó como atrapado en un dilema. Si se negaba a ir a ONU como ellos lo habían invitado, era como si estuviera diciendo, tengo miedo de que se conozca la verdad. Pero si iba, tendría que dejar el trabajo del muro y caería en manos de los enemigos y estaría en peligro. Así hace el diablo muchas veces con nosotros. Por eso dije al principio, y yo estoy convencido que el enemigo número uno de la iglesia es la lengua. Siempre hay personas que están dispuestas a usarla, y no de la mejor manera. Yo creo que si cada uno de nosotros nos hiciéramos una pregunta clave antes de decir algo, no lo diríamos. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Es necesario decir esto? ¿Esto que voy a decir es confidencial? ¿Tengo yo el derecho de pasar esa información a otra persona? Dice Proverbios, bueno, si la respuesta es no a estas preguntas, no lo hagas. Dice Proverbios capítulo 6, de las 6 cosas que Dios aborrece, tres cosas se relacionan con la lengua. Otra cosa que carece el acto del chismoso es de la información exacta. Miren, en el momento que usted quiere encontrar la verdad, primero tiene que encontrar la fuente. Y ahí va a descubrir de dónde viene la cosa y cómo han ido exagerando el asunto. Además, los que difunden rumores pierden la visión del ambiente adecuado para compartir la información. Uno tiene que preguntarse, ¿esto va a edificar a alguien? ¿Va a beneficiar a alguien? Entonces, ¿para qué esparcir esta información? ¿Saben? El remedio para acabar con los rumores es efectivo, pero muy pocos están dispuestos a aplicarlo. Porque dicen, ¿para qué me voy a disgustar con tal persona si tuvo la confianza en venir a decirme esto? Permíteme decirte algo. Una persona que tú escuchas hablando de otros y viene a ti, es porque te considera una especie de vertedero de basura.
donde viene a botar la basura. Y segundo, ten la seguridad que como está hablando de otros, lo va a hacer de ti. Entonces, ¿cuál es el mejor remedio? Confróntalo, repréndelo directamente. Y estoy seguro que no va a regresar. En el caso de Nehemías, y usted me dirá, ¿cómo debo yo, pastor, reprenderlo? Bueno, con amor. Diciéndole algo como esto. ¿Ya se lo dijiste? No, yo no se lo he dicho. Entonces, ¿por qué me lo vienen a decir a mí? La Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Pero la persona no quiere hacer eso. En el caso de Nehemías, nadie estaba cerca como testigo de la verdad. Él se hallaba frente a una carta basada en una gran mentira. Así que si usted se convierte en blanco del chisme, lea el verso 8. Entonces envié yo a decir, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas. Y el verso 9 nos dice que él hizo algo más. No solamente confrontó la mentira, sino hizo algo sumamente importante que marcaba el ministerio de Nehemías. Nehemías era indudablemente un hombre de oración. Dice el verso 9, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Por qué persistió él? Porque él sabía que esa era la voluntad de Dios. Y cuando sintió miedo, cuando tenía temor, le contó al Señor. Recuerden que esta no era una batalla de Nehemías, era una batalla de Dios. Ahora, es interesante de que cuando un procedimiento no funciona, se inventa otro. Miren, primero trataron de detener el proyecto mediante una invitación. Segundo, una carta abierta, una especie de remitido. Finalmente, una advertencia que sonaba algo religiosa. Escapa por tu vida, le estaban diciendo. Verso 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vienen a matarte. Miren esto. Le estaban dando un memorando a Nehemías que decía, Nehemías, van a venir a medianoche y te van a matar. Vamos al templo a orar juntos. Eso es tratar de espiritualizar la amenaza, el rumor. Vamos a orar. Miren el discernimiento de Nehemías. Entonces le dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Una decisión que podemos llamar sabia. Sabia. El verso 13 dice, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase. ¿Dónde estaba el pecado? No en ser intimidado, sino en ceder. Nehemías dijo, delante de Dios no puedo darme por vencido. Ahora, ¿por qué querían ellos que Nehemías pecara? Dice el verso 13, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. O sea, de pronto los chismosos y los curiosos tendrían municiones. ¿Supiste con quién pasa la mayor parte del tiempo Nehemías? En el templo. O sea, esto de alguna manera iba a afectar su influencia. Ahora, él estaba rodeado de gente peligrosa, que mantenían un servicio postal muy ocupado. Miren el verso 17. Asimismo,
En aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. ¿Quién era Tobías? Bueno, Tobías era una especie de archienemigo de Nehemías, alguien que odiaba las cosas de Dios. Dentro de los muros estaba Nehemías y un grupo de hombres ocupados en la obra de Dios. Pero el complot se complicaba, ya que Tobías, el enemigo, estaba relacionado por matrimonio y consanguinidad con el pueblo que estaba dentro. Y entonces había una especie de paso de cartas de adentro hacia afuera, delante de Nehemías y sobre Nehemías. Nehemías informó que ellos continuaban enviándose cartas. Dice el verso 19, también contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Nehemías dijo, yo no me voy a rendir. Usted puede ir al templo todas las veces que quiera, todas las noches que quiera, pero yo no voy a ir. Ni con usted, ni con 100 hombres como usted, se va a poder tener esta obra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Miren, una persona que no fuera como Nehemías, que dependiera de Dios, se habría derrumbado. Esta experiencia ha sido mi propia experiencia durante estos años que Dios me ha permitido servirle en el ministerio. Si una persona está en un lugar donde Dios no lo ha llamado, no puede aguantar. No puede. Lo único que nos hace permanecer en un lugar es la seguridad de que Dios nos puso ahí. De que Dios nos llamó a hacerlo. Si Él llama a alguien a una tarea, Él lo va a capacitar. Yo recuerdo cuando estábamos en el seminario, imagínense, éramos un grupo de estudiantes, no muy numeroso en aquellos años en Cuba, y nos poníamos a hacer bromas unos con otros. Y había un joven que llegó al seminario pensando que el seminario era una especie de cielo en la tierra, y que los pastores eran una especie de monjes del siglo XX que vivían en una total espiritualidad. Cuando él llegó al seminario y descubrió que el seminario no era el cielo en la tierra, y que aquellos pastores eran los más parecidos a demonios que a ángeles, bromeábamos mucho, hermano, eran bromas sanas, jugábamos una y otra vez, pero él siempre tomaba esas bromas por el lado negativo. Y en una ocasión llegó el rector del seminario, que se quedaba allí, y nos tocó la puerta a cada uno y dijo, vamos a reunirnos todos en un cuarto. Todos los estudiantes fuimos y dice, mire, aquí está fulano, mencionó su nombre, acaba de recoger las cosas y dice que se va del seminario por las bromas pesadas de ustedes. Ahora, discúlpense. Ese día daba la coincidencia que el último que había usado una broma con él fui yo. Y entonces, el primero que saltó en ese momento, oye, fulano, mira, perdóname, porque me sentía culpable, ahora él se quería ir del seminario. Y González, que era el rector del seminario en aquel tiempo, se me quedó mirando y me dijo, Miguel, ¿tú? Bueno, detrás de mí otros empezaron a disculparse, fulano, eso fue una broma, aquí todos jugamos. Pero hubo uno que se acercó a él y le dijo estas palabras, nunca se me olvida. Le dijo, fulano, estos son juegos. Ninguno de nosotros hace esto con mala intención. Y está bien que te pidan disculpas, pero voy a ser claro y directo contigo. Le digo, si tú te vas ahora de aquí porque están jugando contigo, sencillamente tú no vas a aguantar en el pastorado. Mañana vas a tener dificultades y no van a ser bromas. Y te vas a ir cuando aparezca la primera dificultad. Nadie más dijo nada. El rector no dijo nada más. Y cada uno se fue en ese momento, lo dejamos. Alguien oró y salimos de allí. El muchacho no se fue. Pero fue algo muy sabio lo que dijo este hermano en ese momento. Tú no puedes esperar que aquello que vas a hacer
de parte de Dios se haga sin oposición. Miren cómo termina la historia. Verso 15. Fue pues terminado el muro. Y el verso 16 dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Qué tremendo, hermanos. En medio del asalto del diablo, el muro fue construido. El enemigo destruye, Dios construye. ¿Hubo ataques? Sí. Pero Dios terminó lo que comenzó. Y quiero terminar con unas palabras que dijo Winston Churchill: nunca se rinda, nunca, 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 nunca se rinda. Si lo que está en juego es el honor, un buen principio, si usted sabe que está en el centro de la voluntad de Dios, nunca se rinda. Que el Señor nos bendiga.